Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos El día de ayer iniciamos la lección y dimos una introducción a lo que es esta serie, la cual se titula Una casa dividida. Y la enfocamos totalmente en Dios. Dios es uno, decíamos ayer. Juan 17, 20 y 21 dice, para que todos sean uno, Dios es uno. Y veíamos también el día de ayer que el diablo es quien trajo la primera división en la eternidad. La trajo no por su poder, sino por su soberbia y por su pecado. Dios es uno, el diablo, soberbio, pecado, divide. Y no solamente divide la comunión que tenía en sí con Dios, sino que aquellos que eran ángeles, quienes no guardaron su dignidad, también fueron esparcidos y enviados, dice Judas 6, desde el cielo. Y fue en ese momento que pasaron de ser eso que son ángeles a la palabra demonios, una palabra que se translitera en demonio o demonios, que significa adversarios o contrarios. Es la primera división. Y luego vimos claramente cómo es que Dios siendo uno, Dios siendo luz, el diablo es tinieblas. Y vimos lo que dice Mateo 12, versículo 24 al 28, cuando los fariseos al oír a Jesús lo que hacía y lo que decía, dijeron, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú. Y vimos quién era Beelzebú el día de ayer, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y eso es lo que sucede, veíamos ayer, cuando una casa está dividida, es asolada. Cuando un pueblo o nación está dividida, es asolada. Cuando una iglesia está dividida, es asolada. Es una de las consecuencias a no estar unidos. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y el día de ayer lo que veíamos es en orden el concepto del origen de la división. Y decíamos, el diablo es el origen de la división, porque él es el que dividió. Dividió los ángeles y los hizo caer en el aspecto de su soberbia, porque no guardaron su dignidad, y en ese momento fueron adversarios. Es la primera división. Después divide a Adán y a Eva de la comunión que tenían con Dios, a través de la soberbia, la tentación y el pecado. Después vean cómo sigue dividiendo. La primera familia, la primera casa, Adán y Eva y sus hijos, hace que Caín aborrezca a su hermano
y cómo lo aborrece de tal manera que lo mata y continúa la división. Y todo su linaje viene a ser lo que es el linaje maldito. Y luego después de Abel viene Sed y inicia lo que se viene a llamar aquel pueblo escogido que sería mucho después llamado Israel. Y vemos la diferencia entre uno y otro, es el origen. Pero vimos también el día de ayer que lo que hace es que divide y tiene medios para dividir. Y también vimos el día de ayer un poquito acerca de cuáles son las características. El día de hoy las vamos a detallar todavía mucho más. ¿Cuáles son las características de una iglesia dividida, de una casa dividida, de una familia dividida, de una nación dividida? ¿Cuáles son las características de ellos? Y también, bueno, veremos también el objetivo total del diablo. Una vez más, el origen es el diablo, la serpiente antigua, la cual dividió de una manera increíble. Pero debemos entender un concepto bíblico en cuanto a la división y sobre todo las características de la división. Cuando una iglesia se separa, veíamos ayer, lo ideal, si es una iglesia de 100 miembros, sería que 50 se fueran para un lado, 50 se fueran para el otro y estaría bien. Pero el diablo, veíamos ayer con su cadena perpetua, su condenación, ¿qué es lo que sucede? Sabe que al dividir no se van 50 y 50, se van 20 de un lado, 10 del otro lado, y aproximadamente el 70% de una iglesia se van al mundo. Y eso es lo que hace el diablo. División y vencerás, dice el libro del arte de la guerra de los romanos. Divide y vencerás. Es la manera para vencer. Si divides a un pueblo, puedes vencer. Y el diablo lo entiende muy bien esto. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera manifestación o característica de la división? Y lo increíble de esto es que no se ve. No se ve. Cuando damos nosotros consejería matrimonial, uno de los aspectos increíbles de que el matrimonio se separa es que muchas veces el hombre no ve las características que van a traer el divorcio, la división diabólica, la separación de lo que es la unión. Esto es, el hombre, el esposo, está ciego y no quiere ver, porque la mujer ya está dividida por mucho tiempo en su ser interior. Cuando una iglesia se divide primero en el ser interior. Cuando una iglesia o hermanos deciden irse de un lugar, de una congregación, se van, pero ya estaban divididos por mucho tiempo en su ser interior, todavía que no se habían manifestado. La parte interior es que ese corazón, ese sentir y ese pensar ya estaban totalmente divididos. Por eso la característica principal es que no se ve, no se observa. ¿Cómo la ve el predicador desde enfrente? Con muecas, con lenguaje corporal. Ve que los miembros empiezan a hacer algo así como que... Ve que empiezan a tener como un tic, ¿verdad? Medio raro. ¿Ah? A veces son tan capaces, ¿verdad? Como hiciese este Caín que lo amenazan corporalmente. O sea, la división no se ve, es interna. Es interna, eso es lo increíble. Por eso la gran sorpresa para un pueblo que cuando se divide piensa que es algo, una sorpresa. Pero nosotros tenemos que aceptar algo, como dice la frase común o el dicho común. No hay peor ciego que el que no quiera ¿qué? Que el que no quiera ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Lo primero es la parte interna. Una característica es no se ve. Es el corazón. Por eso Jesús, perfecto nuestro Dios, ¿qué hacía? Veía sus pensamientos y veía cómo claudicaba en su corazón y decía, ok, esto es lo que está pasando con ellos. Ya el pueblo estaba ido. Tu esposa, cuando decide separarse de ti, ya se ha ido, ya se ha marchado meses, tal vez años antes, nada más que no te lo había dicho. La parte final es la parte de la manifestación cuando se marchan, pero ya estaban divididos en el sentir y en el pensar, o sea, en el corazón. En Romanos 15, versículo 5, podemos ver el ruego, ¿verdad?, de parte del apóstol Pablo cuando dice, pero el Dios de la paciencia
y de la consolación. ¿Por qué? Porque para estar unidos se requiere muchísima paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, fíjate cómo dice, un mismo sentir. Ve el concepto. No se puede sentir lo mismo a menos que se piense lo mismo. Y para pensar lo mismo es totalmente complicado. ¿Por qué? Porque todos en la iglesia fuimos criados en distintos lugares, en distintas casas, bajo distintas circunstancias. Algunos fueron criados tal vez en El Salvador y otros en Honduras y otros en Ecuador y otros en Perú y luego los mexicanos. Y luego de pronto nos avientan a todos juntos y nos unen al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo podemos llegar a un mismo sentir si simplemente cuando vamos a hacer un convivio decimos, ¿qué quieren comer? ¿Y qué dice el mexicano? ¿Tacos? ¿Y qué dice el salvadoreño? ¿Popusas? ¿Y el colombiano? ¿Arepas? O sea, hay un contexto. Todo está hecho de harina, no es el problema. La harina no es el problema, sino el contexto de cómo estar en un mismo sentir. Pero ¿qué pasa cuando nuestra crianza tiene cierta percepción de cómo se deben de hacer las cosas? Por eso Cristo nos une en su cuerpo. Pablo dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, porque el amor no busca lo suyo. Imagínate tú que de pronto dijera al hermano salvadoreño, quiero tacos, y el mexicano, y yo popusas. Es un concepto de, no es lo que yo quiero, sino lo que el otro quiere, para que unánimes a una voz glorifiquéis a quién, a Dios. Pablo indica y dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, dice, sed de un mismo sentir. Fíjate el concepto de sentir. A veces no vemos lo que sentimos. Hay veces los miembros no ven lo que el predicador siente. Y a veces el predicador no ve lo que los miembros sienten. Por eso es tan importante la comunicación. Porque la mayoría de los problemas congregacionales, matrimoniales y aún gubernamentales tiene que ver por la falta de comunicación. Si yo te digo cómo me siento, si expreso lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy pensando, podemos tal vez arreglar las cosas. Pero si no te digo cómo me siento, ¿cómo le hacemos? Y Pablo dice, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará ¿con qué? Con vosotros. Primera de Pedro, dice el apóstol Pedro 3:8, dice, finalmente, fíjate cómo cierra, cómo concluye la idea de su homilia, de su mensaje. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Regresamos al punto de sentir. Si yo supiese lo que cada uno de ustedes siente, hermanos, sería mucho más fácil estar unidos. Pero ¿cómo llegamos a estar en un mismo sentir? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis, ¿es qué? Bendición. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando la mente, cuando el corazón está dividido? Cuando la iglesia está dividida, empieza todo por la parte que no se puede ver, que no se puede palpar por dentro, hermanos. Esto es, alguien no está de acuerdo con algo, alguien no está de acuerdo con ello, pero empieza desde la parte de adentro. Yo no creo que esté bien porque se hace así. Yo no creo que esté bien porque el hermano hizo eso. Yo no creo que esté bien porque los hermanos tomaron esta decisión. Yo no creo que esté... Entonces empieza en la mente. Y es increíble porque si fuésemos como Jesús, que sabemos leer las mentes, qué fácil sería. Si fuésemos como los dispositivos que podemos literalmente enviarle un mensaje a otro y transmitir a través del Bluetooth o de la nube, decir, esto es lo que pienso, qué fácil sería. Pero lo que Dios hizo es que Dios nos dio la boca y el corazón, para que de la abundancia del corazón hable ¿qué? La boca. Y hablando, dice ahí el dicho, se entiende ¿qué? La gente. Por lo tanto, ¿cómo se llega a ese punto? En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. O sea, ¿cómo llegaron a ese punto, a esa unidad de la fe? ¿Cómo llegaron a ese punto? Es increíble.
las características de la división, la primera parte que no se ve es no se ve. No se va a ver, hermanos. Una iglesia se divide y no lo vas a ver. Mucha gente no lo ve venir. De pronto viene un grupo de personas y en medio de un servicio interrumpen todo el servicio y dicen, ¿saben qué? Tenemos un anuncio. ¿Y qué está pasando? Y nosotros ya no vamos a estar con ustedes. ¿Pero qué está pasando? Y a los ancianos, al predicador que se da el paro cardíaco, pero ¿por qué no te diste cuenta de algo que ya se veía venir? ¿Por qué no te diste cuenta de eso? Porque la primera parte no se ve. ¿Cómo llegamos a este punto? Y luego viene la parte en que se empieza a manifestar. Y cuando se manifiesta, hermanos, es el fruto de la semilla que fue sembrada. Tú ve con los hijos, hermanos. Piensa con los hijos cuando se rebelan. Cuando tu hijo te empieza a hablar mal, tú tienes que poner atención cuando ya te está hablando mal. Tú dices, es que mi hijo me lo cambiaron. No, es que por mucho tiempo fuiste sembrando un cierto tipo de ira, un cierto tipo de enojo, de rencor en él, de tal manera que su reacción no te debería de sorprender cuando tu hijo te dice, ya me voy de la casa. Pero espera, ¿dónde vas, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? O lo mismo la esposa, porque la parte del exterior empieza a ver este problema. Por eso dice Santiago capítulo 3, en el versículo 16, veíamos ayer que Santiago lo explica, el resultado de la lengua, dependiendo la sabiduría que estemos utilizando, es lo que va a suceder con la lengua. Si mi sabiduría, veíamos ayer, es terrenal, es animal, y es que diabólica, por lo tanto, lo que va a ocurrir, dice Santiago capítulo 3, versículo 16, dice así, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación. Esto es, cuando en un servicio, hermanos, se predica la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, escúchenme, hermanos, todos me están escuchando, escúchenme bien, si no te incomoda, algo está mal. En palabras del apóstol Pablo, él dice, cuando ya no sufren la sana doctrina, sino que se van a amontonar, o sea, algo está mal. Si se predica un mensaje y no incomoda, algo está mal. Esto es, hay un cierto tipo de que la conciencia está cauterizada, está quemada, no está sintiendo lo que está pasando, y eso es peligroso. Por lo tanto, cuando algo está mal, la reacción humana es que, si viene de sabiduría divina, dice ahí, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable. O sea, tú te das cuenta que los hijos de Dios son puros, son pacíficos, bienaventurados pacificadores, y son amables. Y veíamos ayer, pero los hijos del diablo, ¿y por qué son hijos del diablo? Porque se parecen a el diablo. ¿Ok? Y veamos esto ya con más detalle. ¿Qué es lo que hacen? Porque donde hay celos y contención, ahí hay ¿qué? Perturbación. Y cuando se pone tenso el ambiente de la iglesia, es por algo. O sea, ¿qué está pasando, no? A veces se pone tenso y ni siquiera tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Y casi siempre cuando se pone tenso es por una inconformidad o por un sentir que es distinto al sentir que tienen ¿quiénes? Los demás. Mira, uno de los ejemplos perfectos que veíamos ayer, es el libro de Reyes. Todas las culturas, todas las civilizaciones han tenido este concepto. ¿Ok? Todos los que tenemos canas, aunque sea en la barba o en el bigote, a veces en la ceja y a veces en la oreja, no sé por qué, todos los que tenemos canas, científicamente hablando se empieza a perder el pigmento. Pero lo que las canas te dicen es algo: ya tengo más días vividos que tú. La ley de Moisés habla de las canas y dice: cuando veas a alguien con canas, ponte de pie. Recíbelo de esa manera. Pablo le dice a Timoteo:
Si vas a tratar a los ancianos y a las ancianas, trátalos como padre y madre, con mucho ¿qué? Respeto. Mira, la mejor maestra de la vida es la experiencia. Te lastima, pero te enseña bien. Y lo que tiene una persona de mucha edad es esta. No todos, pero en su mayoría. Llega un momento que empiezas a ver la vida distinto. Ya no es cuánto voy a sacar de la sociedad, de la gente, cuánto voy a dar de regreso. Esto es, empiezas a ver tu vida y dices, ya casi me voy a morir, ¿no? O sea, y me voy a ir sin nada. Y entonces, por eso dice Salomón, ¿verdad? Que le pidamos a Dios que nos acordemos de Él en la juventud, porque vienen los días que malos. Un joven no piensa igual que una persona mayor. Mira, el trato de los grandes, por ejemplo en Alemania no hay Walmarts, por el trato de los mayores. En México hay tiendas Walmart, pero lo que vieron los alemanes es un sistema o una cultura que humillaba a sus ancianos. Y dijeron, el anciano se jubila y no tiene suficiente dinero y ahora va a ir a hacer y a poner comida en las bolsitas para recibir una propina de los clientes. Dice, así no deberíamos de tratar a nuestros ancianos. Y es lo que la cultura de Walmart está trayendo a nuestro país. Dijeron, no Walmart. Ese fue uno de los problemas que tuvieron. ¿Por qué? Porque se está humillando a una persona mayor. Más bien deberían las personas decir, mejor dame consejos. ¿Qué te enseñó la experiencia? En el concepto que vemos del libro de Reyes, vemos una manifestación de división, pero no vemos el sentir. ¿Por qué los jóvenes se sintieron así? ¿Y por qué Roboam se sintió así? Y dice él, pero él dejó el consejo de los ancianos. Fíjate, él ya estaba dividido. ¿Pero qué lo dividió? El sentir juvenil. Le habían dado y pidió el consejo a los jóvenes, dice, que se habían criado con él. O sea, era más importante la relación que el consejo. Y si hay algún joven entre nosotros, no hay nadie que te va a amar más como tus padres. Y te van a decir las cosas como son. Y sí, yo sé que tienen canas, es parte de la vida. Pero, ¿cuál es la idea? La división se manifiesta en este concepto ¿cómo? Porque se cree que los ancianos no tienen nada que dar. Si tú ves en la iglesia del Señor, el concepto anciano es un concepto judaico. Esto es, los ancianos son aquellos que tienen muchísimos años y han acumulado mucha experiencia, pero también mucho, se dice en hebreo, Shabbat. Shabbat es ¿qué? Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y porque la han acumulado, pueden aconsejar al pueblo de Dios. Cuando una iglesia no tiene ancianos, una iglesia sufre. Pero cuando una iglesia no tiene ancianos y no se los considera, también sufre. Porque ¿qué podría hacer un anciano? Ayudar a los demás. Se manifiesta de esta manera. No estamos diciendo que los jóvenes no tengan nada que dar, tienen mucho que dar. Pero tienen más ambición que el anciano. ¿Sí ves la diferencia? Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Entre los judíos decían, el hombre anciano va a aconsejar bien. Por lo tanto, tiene que ser una persona que ya haya pasado de vida. Pasa a la iglesia del Señor y dice que tenga hijos, que tenga esa experiencia de lidiar con sus hijos. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa que puedas hacer que tu hijo sea cristiano. Y luego que puedas lidiar con los problemas entre tus hijos. Y eso es lo que sucedió. Se manifestó de esa manera. ¿Y qué pasó? Se dividió el reino. ¿Y el reino fue qué? Asolado. Cuando se manifiesta la perturbación y la perversidad, se manifiesta en murmuración. Esto es, si hay inconformidad en la iglesia, ya es una característica de división. Tal vez la gente no se ha ido de la iglesia, pero se va a empezar a ir. Repito esto.
Tal vez la gente no se ha despedido de la iglesia. Es interesante porque a veces pasa una familia y aún dentro de la iglesia hay una forma de burocracia, ¿verdad? Y dicen, hermanos, queremos retirar nuestra membresía. Y a todos les cae por sorpresa, pues ¿qué pasó? O sea, no es como que te fuiste a vivir, no te moviste de casa, o sea, pero ¿por qué? ¿Qué pasó, no? Y algunos dicen, no, ya lo veía venir, pero si ya lo veías venir, ¿por qué no se hizo nada al respecto? Porque hay una inconformidad. O sea, si tú ves el libro de Hechos en el capítulo 6, en el versículo 1, se muestra una división, pero una división que se manifestó mucho después. Esto es, ¿cuál fue la división de ellos? La división de ellos fue interna primero. ¿Y cómo se manifestó? A través de murmuración. Empezaron a hablar y dijeron, ¿sabes qué? Esto no está bien. ¿No hablaron con los que estaban encargados de la iglesia? No. Ellos, los que estaban encargados, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, de la división, ¿verdad?, interna en el ser. Y dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución dada. Entonces los 12 convocó. Fíjate, ¿cómo es que los 12, hermanos? Es algo muy interesante. Los 12 convocan a toda la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? No se puede solucionar un problema congregacional en forma segregada, selectiva. Si el problema afecta a toda la iglesia, se tiene que lidiar con toda la iglesia. Los apóstoles no dijeron, ¿sabes qué? Pues si no les gustan las viudas griegas, pues que se vayan. La puerta está abierta. Y es triste porque a veces algunas personas que no sirven al ministerio de corazón o a Dios de amor, sino con sus propios vientres buscando lo suyo propio, dicen, no, es que me van a molestar menos, pues ahí está la puerta, pues ahí la vemos. Para mí mejor, porque puedo seguir trabajando a mi manera. Fíjate, los apóstoles, lo que hacen ellos es que ven esta murmuración y no van con las griegas, sino que vamos a hablar griegas, vamos a ver qué está pasando. No, ellos convocan a todos, porque la murmuración era un problema, había una inconformidad. Cuando los gobernantes dejan de escuchar a sus pueblos, va a haber una revuelta. Lo mismo pasa en un hogar, hermanos. ¿Tenemos como esposos toda la autoridad por parte de Dios? Claro que sí, pero no puede haber abuso de autoridad. Fíjate, en un matrimonio yo puedo tomar la decisión, claro, pero somos sabios y decimos que le voy a preguntar a mi esposa, no porque ella mande, le voy a preguntar porque le va a afectar a ella y mi autoridad es para amarla a ella y el amor no busca lo suyo, busca el bien de los demás. Le voy a preguntar a Caleb para ver qué él piensa Caleb, porque aunque yo puedo tomar la decisión, si soy un cacique y digo, o sea, aquí se hace lo que yo diga porque Dios dijo que soy cabeza del hogar, va a haber inconformidad, hermanos. ¿Cómo llevas a tu hijo en el camino de Dios? ¿Y cómo llevas a tu cónyuge y a tu familia? Una familia unida va a permanecer, pero una familia dividida no lo va a hacer. Si yo a mi esposa le sigo haciendo desaires, no, aquí se hace lo que yo quiera y no me importa lo que tú digas. Porque aquí dijo el hermano, yo soy cabeza del hogar. Y aquí se hace. En la iglesia, cuando nos comportamos de esa manera, la iglesia se siente inconforme. Y uno tiene que escuchar, porque uno sirve a la iglesia. ¿Qué te dirían los ancianos? Fíjate, los hermanos con canas. ¿Por qué son tan pacientes con sus nietos? Cuando eran papás, eran todos unos policías de Ciudad de México. Pero ya como abuelos, olvídate, ¿no? Apoyan, ¿verdad?, la humanidad de tus nietos. No les pegues, háblales. Fíjate cómo cambia, hermanos. Ya eres más selectivo en tus batallas. La murmuración provocó eso en ellos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Están viendo que están murmurando las viudas y convocan a todos. ¿Eran apóstoles? Sí. ¿Tenían la autoridad de resolver las cosas por sí solos? Sí. Pero ¿por qué convocan a todos? A veces esto se oye como extraño, ¿no? Yo a veces le digo a la gente, nosotros en la iglesia a la cual yo sirvo, tenemos una junta con toda la congregación una vez al mes. Y cuando la gente escucha esto dice, ¿de qué estás hablando? Esto nunca lo había oído. Pues yo no sé de qué, la Biblia lo hicieron.
¿Por qué? Porque como hay hermanas que no tienen representación varonil, necesitas escuchar sus problemas. O sea, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y como iglesia, ¿cómo te podemos servir? ¿Qué hacen ellos? Hacen algo increíble. Fíjate, no eligen a los más inexpertos. Eso hizo Salomón, eso hizo Roboam. No, fíjate los sabios que son los apóstoles. Tampoco lo van a hacer ellos. Y dice en el versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Fíjate, la importancia del testimonio, la importancia de la fe, la importancia de que los que van a servir o van a dirigir tienen que tener la iglesia los tiene que respetar, hermanos, porque se echa todo a perder. Entonces, si alguien te va a decir algo, es porque te ama. Y cuando tú recibas eso, lo vas a respetar. Porque lo que menos quieres es, bueno, me vas a decir, pero no te respeto. Me va a entrar por aquí, me va a salir por acá. Él sabe, dice, que sean estos, elíjanlos ustedes, que tengan buen, que sean llenos del Espíritu Santo. Y ahí está, y de Shabbat, de sabiduría. Gente que está inundada en la palabra de Dios, que sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer, que sabe la diferencia entre la necesidad y la negligencia administrativa. Gente que sabe. Entonces, en este concepto, ¿qué hacen? Oyen murmuración y hay señales, porque no están en el mismo sentir. ¿Cómo arreglamos el problema? ¿Qué podemos hacer? Porque escúchame bien, yo aprendí estos negocios, ¿ok? Cuando algo hace ruido, se va a descomponer. ¿Nunca te pasa que te subes al carro de tu esposa? Ella lo maneja por 3, 4 meses, ¿no? Y de pronto te subes y le dices, no habías oído la llanta, y no habías oído el motor, y no habías oído, o sea, fíjate, y dice ella, ¿de qué me estás hablando? Para mí todo está bien. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Automáticamente, vamos a ver al servicio, vamos a la concesionaria, vamos al taller, vamos al mecánico y lo arreglas. ¿Por qué? Si no lo arreglas, está comprobado que te va a salir, ¿qué? Más caro. Pero eso viene con experiencia. Porque cuando uno es joven, se oye el ruidazo, así vámonos, hasta que te deja tirado en la carretera. Y sabes que no lo vuelves a hacer. La iglesia es como un carro. Y de pronto empiezan a hacer mucho ruido las llantas. No digo los hermanos con llantas, digo las llantas del carro. Y entonces, ¿qué sucede? Tienes que hacer algo al respecto. La murmuración es ese ruido que está pasando, y eso fue lo que ellos hicieron. Está pasando algo, se tiene que hacer algo al respecto. Y lo hicieron, de sabiduría. Esto es, ¿quiénes lo van a hacer? La gente que sabe cómo hacerlo. No solamente que sabe cómo hacerlo, la gente que ya lo ha comprobado con su vida. Con su vida. En la iglesia a la cual nosotros servimos, por ejemplo, si yo sé que un hermano, la iglesia lo sabe porque es bíblico, primera carta de Corintios capítulo 4 versículo 2, el ministro sea hallado fiel. Y la pregunta que le hago siempre a la iglesia es, ¿hallado fiel por quién? ¿Por Dios? Porque Dios sabe quién es fiel e infiel. No, entonces, ¿por quién? Por la iglesia. Si el esposo, cuando maltrata a su mujer y no la trata como vaso más frágil, le va a estorbar en la oración, cuanto más se dirige a todo el pueblo de Dios. Porque decía ayer, nuestros hijos serán nuestros jueces. Es lo que dice Mateo. Esto es, ¿tú crees que tu hijo no se da cuenta? Dice, mira, mi papá, fíjate, mi papá, maltrata a mi madre, la trata mal, le grita, y luego llega a la iglesia y se súper transforma. Bien amable. Y luego pasa a orar. Y ¡wow! Se echa unas oraciones increíbles. Es más, solo él se lo cree. Entonces, ¿qué hacen los hijos, hermanos? Ya no regresan a la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor se hace sin fingimiento. Los hijos dicen, no, es que esto no hace sentido. Esto está como chueco. Esto no está bien. En el concepto de ello, hermanos, quien dirige tiene que tener buen testimonio. Va a tomar buenas decisiones. Tiene sabiduría, ¿verdad? Y entonces, cuando vayan a dejar la comida, en el caso de las viudas,
los van a recibir porque son hermanos en que ellos confían. Fíjate el concepto de esto, hermanos. Cuando se hace externo, hermano, no solamente es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Oyes este ruido y lo ignoras. Yo trabajé mucho tiempo en negocios, hermanos. Y los que trabajamos en negocios, hermanos, cuando estás entrando a una junta y vas a tener que tomar una decisión de negocios, una compra o una venta, lo más importante por la parte legal es ser lo más transparente posible. ¿Cuánto cuesta la propiedad? $20 millones. Ok, muy bien. Dime cuáles son los problemas con la propiedad. Y son estos y estos. Ok, ¿aceptas el trato? Es lo más transparente posible. Ahora, negligencia simplemente es no tener diligencia. Y en lo que se requiere diligencia, ¿no qué? No perezoso. Si estás hoy, fíjate tu esposa, regresamos a la parte del carro, ¿ok? El carro hace ruido. Y tu esposa no se da cuenta y tú te das cuenta. Si tú lo ignoras, puede hasta tu esposa perder la vida. Si ignoras la llanta, si ignoras los frenos, si ignoras el motor, el mes pasado o hace un mes y medio estábamos en Bakersfield y hacía un calorón, hermanos, como 120, dije, ¿qué es esto? Yo acababa de regresar de Egipto y no sentía tan caliente como en Bakersfield, dije, ¿qué está pasando? Me estoy muriendo aquí. Y cuando venía manejando de allá para el aeropuerto de Los Ángeles, hermanos, ambulancias en toda la carretera, hermanos. Y dije, pues, con carros, porque la gente se muere en sus carros. ¿Tú crees que la gente no le escuchó el ruidito al carro? Pero hubo negligencia. Y cuando uno oye murmuración y no hace caso, hermanos, hay negligencia. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Vamos a hablarlo, somos una familia. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque si eso uno hace, uno puede llegar a un punto. De otra manera, hay problemas. Y la iglesia tiene características de división. Pero reitero, cuando una iglesia se divide, cuando se van, esa es la parte final, es como el último capítulo. Tú tienes que siempre estar atento, ¿no? Atento, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo veo que el hermano dejó de venir, voy a ver que este hermano, ¿estás bien? Veo que los otros hermanos como que no se quieren sentar con ciertos hermanos, ¿qué está pasando? Veo que el hermano cuando predico le hace siempre así, hermano, ¿tienes el cuello, te torciste? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿O sientes que yo me torcí? O sea, vamos a platicarlo, ¿cuál es el problema? Entonces, cuando uno ve eso, hermanos, o aún puedes verlo cuando no saludan. Mira, hay algo increíble acerca de la mujer a diferencia del hombre, hermanos. Fíjate. El hombre, hermanos, es muy sencillo que pueda ser no genuino en cuanto a su actuar. Un hombre te puede saludar y al mismo tiempo te puede odiar. Pero no sé qué se le da a la mujer, hermanos, que la mujer ni te saluda si te odia. La mujer es un poquito más honesta en ese sentido. El hombre te saluda y te dice, te voy a entrar el cuchillo mañana y Dios te bendiga y te guarde. Así es el hombre, hermanos. El hombre no tiene corazón en ese sentido. Estoy generalizando, pero es para que me entiendas, hermanos. En este sentido, hermanos, la mujer es distinta. La mujer cuando hay... Entonces, si tú ves que las hermanas están peleando, o si tú ves que hay problemas, no digas, se va a arreglar. No se arregla solo, hermanos. Escucha, yo digo a la gente, o sea, no sé por qué piensan que los problemas de la iglesia se arreglan solos. No, es que la única manera de arreglarlos, ¿verdad? Es como decía mi abuelo, vas a agarrar al toro por los cuernos. Y esto incomoda a la gente, hermanos. Yo he aprendido algo en la vida. Recientemente me senté a platicar con dos parejas jóvenes. Y antes de platicar con alguien, hermanos, porque escuché algo, y lo que siempre hago es, me pongo a orar. Y a veces duro hasta un mes orando. Porque digo, voy a orar y voy a orar. No voy a olvidar el problema, sino que le estoy pidiendo a Dios que me dé sabiduría para poder decir correctamente las cosas. Y cuando lo haces, puedes arreglar los problemas. Mira, una de las iglesias más problemáticas es Corintios. Corintios era un desastre de división, hermanos. Era la iglesia de Cristo, pero estaban totalmente divididos. ¿Y en qué estaban divididos? Veíamos ayer. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Yo soy de Cristo. El problema es yo.
El problema es yo. Les decía yo que hay mucha burocracia dentro de la iglesia. Hay muchísima burocracia, hermanos. Es increíble, no debería de haber, pero hay mucha política en la iglesia, hermanos. Te lo digo yo porque trabajé en negocios. Y yo sé cómo es esto de la burocracia, hermanos, porque trabajé en empresas. Y lidiamos con muchísima gente dentro de la política en Chicago y vamos a hacer esto y tienes que hablar con estos y muchísimo, yo no entiendo, hermanos. Pero en la iglesia sucede esto, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cómo Pablo le dice a Cefas, a Pedro, le dice, no seas hipócrita, dice? ¿Por qué? Porque tú, fíjate cuánto trabajo nos está costando que no se tenga que judaizar los gentiles y luego fíjate cómo eres tú. Vienen los judíos y tú estás sentado con los gentiles y te levantas para que no te vean con qué, hermanos, con ellos. Ahora es diferente, ¿va? Ahora es, no me puedo sacar una foto contigo porque si la suben al Facebook o si somos amigos me comprometes. Fíjate cómo el concepto, hermanos, el concepto de la burocracia dentro de la iglesia. Pero a veces uno se identifica con ciertos maestros y está bien, hermanos, no hay ningún problema. Tal vez tú te identificas con un maestro, con un predicador, con está bien. A veces hasta con los mismos apóstoles, ¿sabes qué? Yo me siento más como Pablo y yo me siento más como Pedro y me gusta más cómo habla. Está bien, Juan, no hay problema. El detalle es que todos ellos tienen dones dados por Dios, ministran conforme al don que Dios ha querido dar a cada uno y están sirviendo al mismo Dios. Pero cuando tú dices, yo soy de este y no de este, hay división. Eso es lo que pasó en Corintios. ¿Y qué pasa? Y la división traía un egocentrismo, yo. Es un ego increíble, yo. Eso se trata de mí. Yo. La iglesia es de yo, es yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Cómo llego al mismo sentir de los demás? Cristo no pensó en sí mismo. Por eso dice Filipenses, ¿verdad? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿verdad? Se despojó. O sea, no se trata de ti. ¿Y cómo empezaba en Corinto? El problema que había un púlpito roto, estaba destruido el púlpito. Ya me los imagino a los hermanos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando los exhorta, dice, cuando vienen y cuando se reúnen, cada quien trae un salmo y cada quien trae, y cada quien traía lo suyo, ¿verdad? Y ya me imagino, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cantar tal salmo, ¿verdad? Y no le gusta, pues así lo vamos a cantar. Y yo quiero hacer esto, fíjate, eso ya era una señal de división, pero ya está manifestada en forma, eran características. La adoración estaba totalmente quebrantada. No quiere decir que no empezaban y que no terminaban. Pero yo creo que todos, hermanos, deberíamos estar de acuerdo que quien pasa a hacer la oración tiene buen testimonio para que no se sienta quebrantada la iglesia. Yo creo que todos estamos de acuerdo que si va a pasar alguien a dirigir el himno, tiene buen testimonio. ¿Por qué? Porque nos va a dirigir. Lo que menos quieres es que haya inconformidad eclesiástica en la iglesia, que haya una unidad perfecta. Y en el caso de ellos estaban partidos, porque unos decían, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Y ahora, cuando esto está partido, no habría problema si hubiera división, pero el problema, hermanos, es que eso traía un gran más problema, era el pecado. Esto es, para lo que Pablo era pecado, posiblemente para otro no era pecado, decían ellos. O sea, voy a ser partidario. Si tú dices que es pecado, me quedo contigo. Pero si tú no dices, si no lo ves como yo que es pecado, entonces me voy con otro. ¿Sí ves? Y a veces, hermanos, que eso de día, lo que pasó en Corinto fue increíble, hermanos, porque lo que vieron en el pecado, fíjate cómo lo dice la primera carta de Corintios, ahí en el capítulo 5, hermanos, es increíble porque era tanta la división que el diablo se los estaba devorando, lo estaba haciendo pedacitos. Y fíjate, primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Ahora, esto es algo interesante. No es el conocimiento el que te hace sabio. Es la práctica de lo que sabes de la Biblia lo que te hace sabio. En la iglesia de Corinto, hermanos, en 1 carta de Corintios 5:2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué? Es como, tú sabes que hay un pecado en la iglesia, pero no quieres decir nada. Porque como decía el comediante Chespirito, pues quiero evitar la fatiga. Pues es que me voy a meter en problemas, no quiero entrar, que lo arregle otro. ¿Sí ves el concepto? Sabían que estaba mal el fornicario, totalmente, lo sabían, hermanos. Sabían que estaba mal que eran idólatras, lo sabían. Sabían que estaba mal que los ricos despreciaran a los pobres, lo sabían, hermanos. Pero no se trata de saber.
sino de aplicar lo que se sabe. Y eso es lo que les traía división. No era la falta del conocimiento, sino la falta de aplicación. Esto dice Pablo, ¿cómo es posible que no estén arreglando este problema? O sea, ¿tú no te das cuenta que un poco de levadura le da a toda la masa? O sea, ¿tú no te das cuenta, le dice Pablo, ¿tú no te das cuenta que cuando le da cáncer a alguien, ¿qué hacen, hermanos? A veces, ¡pum!, le cortan el pie. ¿Por qué? Porque es mejor perder el pie que todo el cuerpo. Y es el concepto de Corintios. O sea, a veces dices, es que vamos a dividir la iglesia. No, es que la persona que persiste en pecado ya no está en comunión con Dios. O sea, no vas a perder nada porque él se perdió a sí mismo, él quiso hacer eso. Tienes que corregir, sí, tienes que salvar, sí. Pero fíjate, el pecado traía eso. Cada quien tenía su propio concepto. Por eso, unos serán de Pablo y otros serán de Cefas. O sea, depende con quién me va bien. A mí me gusta, dirían tal vez, me gusta más un poquito como es Cefas porque pues tampoco estoy muy de acuerdo que estemos con los gentiles comiendo. Y así que puros judíos. Y otros me gustan estos. El día de hoy es diferente. El día de hoy es que, híjole, es que es mi familia, ¿no? Y somos barrera, ¿no? Y bueno, es que pues es mi tío. ¿Y cómo le voy a hacer al tío Barrera que no haga esto? ¿Sí ves el concepto, hermanos? No, es que pues somos salvadoreños, ¿no? Y aquí pues tú sabes, y no se puede. Entonces, el tipo de división que hay el día de hoy, hermanos, ya ni siquiera es por enseñanza. Es por apellido, es por conflicto de intereses, es por nacionalidad. O sea, fíjate hasta qué punto hemos llegado, hermanos. A veces como por favores, ¿no? Es que este fue bien buena onda conmigo durante toda mi vida, entonces ahora no le puedo dar la espalda. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto, pero había este concepto y estaba todo quebrantado. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ese pecado trae un cierto tipo de elitismo entre la iglesia. Yo voy a decidir con quién sí y con quién no. Si es barrera y ni modo, tío. Pero alguien tiene que hacer algo, hermanos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. El problema no se va a ir por sí solo. Qué bueno que se fuera, no se va a ir, hermanos. Fíjate, pedid y se os dará. Buscad y qué. O sea, pedid no es problema, es buscar. ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar al hermano y voy a tener que platicar con él. Pero ¿cómo voy a platicar con él? Con el corazón en la mano, con mucho amor. ¿Sabes qué, hermano? Esto que está pasando no está bien. Nos está afectando. Porque si yo soy del que está murmurando, también yo estoy mal. Nunca han visto como entre los judíos, cuando explico esta parte de los judíos, cuando matan a Esteban, por ejemplo, o cuando tomaban a una hija que había cometido fornicación, la sacaban de la ciudad y la apedreaban. Pero dentro del Talmud y del Mishnah dice que el primero que avienta la piedra, hermanos, es el papá. Los judíos sabían, el primero que va a aventar la piedra es el papá. Y qué difícil, hermanos, si es tu hija. Es lo más difícil, hermanos. Y dice el libro de Deuteronomio, y así vas a borrar, a raer el mal de Israel. Qué difícil, hermanos. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? Como cuando estaba yo en México, ¿a poco no? Que había peleas entre pandillas, ¿no? Y, no, que yo soy de los pitufos y tú de los panchitos. Entonces agarras con la piedra y la aventabas y luego te agachabas y ya, te escondías. En la iglesia no se puede hacer eso. Porque hablando se entiende la gente. Si hay algo que está mal, dice Pablo, reunidos vosotros con mi espíritu, vamos a hacer algo al respecto. Porque si no se hace, hermanos, el ruido se va a aumentar. La máquina se va a descomponer. La iglesia se va a quebrantar. Por eso dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Hay veces nuestros comentarios son enseñanza. A veces dice una persona, yo no pienso que esté mal. O sea, tú dices, no sacaste ni versículo. Pero esa opinión que diste a un hermano nuevo ya le dio una enseñanza. Porque si él sabe y no está mal, porque yo no lo voy a hacer. Y es lo que está pasando ahí. Estáis envanecidos. Por eso cuando habla de la idolatría dice,
Tú no sabes que tú teniendo el conocimiento, no practicándolo, dice, haces pecar a tu hermano más débil. Fíjate cómo aplica el conocimiento. No es lo que sabes, es lo que aplicas. Y había mucho elitismo. A veces dentro de la iglesia, y yo sé que aquí en Los Ángeles es increíble porque está carísimo todo. Mi respeto es para todos los que viven aquí en Los Ángeles. Yo no lo entiendo, ¿qué? Yo veo un garaje, una cochera y no sé, creo que vale 1 millón y digo, no puedo creerlo. No hace sentido para mí, pero así está el precio, ¿va? Aquí está todo caro. Aquí el que vive en Los Ángeles es porque tiene mucha autoestima para sobrevivir, honestamente. Pero en Corinto lo que ellos hacían era que eran elitistas. Y decían, no, estos son pobres, así que estos hagan su celebración de la cena aparte y nosotros aparte. Eran elitistas. Y a veces pasa así. ¿Y qué sucedía? Había un desorden. O sea, si quieres ver características de una iglesia dividida, ve los corintios. Pero algo interesante es eso. ¿Todavía iban y se reunían? Sí. O sea, ellos no se dejaron de reunir, pero estaban bien divididos, hermanos. Porque cada quien pensaba distinto. Imagínate qué tan tenso se sentía el ambiente, hermanos. Imagínate tú cuando llegó aquel y dijo, llegó la carta de Pablo, la voy a leer. Oh, ya me imagino la carta. Bueno, y que empieza y se avienta. ¿Va? Ahora, y el que la tenía que leer no era como que, ahí va la piedra y ahora para allá. No, la tenía que leer porque la única manera que puede haber unidad en la iglesia, hermanos, es dejando que la palabra de Dios nos una en un mismo sentir. Esto es, si tú piensas que la idolatría está bien y tú piensas que la idolatría está bien, siempre hay que decir, pero ¿qué piensa Dios? Por eso dice aquí, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, claro que nos interesa mucho qué piensas tú, nos interesa mucho tu opinión y la vamos a apreciar todo, pero más que tu opinión estamos de acuerdo que Jesús es nuestro maestro. Estamos de acuerdo que la iglesia es de Cristo. Estamos de acuerdo que Él inspiró la palabra. Entonces, porque Él hizo todo esto, vamos a dejar que Él diga lo que tenemos que hacer. Cueste lo que cueste. Es como el médico, ¿no? Va uno al médico y te dice el médico, estás enfermo, lo siento mucho por ti. Te vamos a tener que inyectar. No. Y una por semana, mijito, por 18 semanas. No, yo temo las... No me hagas nada. ¿Quién sabe más, hermanos? El doctor. Le dije a los hermanos, es como el dentista, ¿no? Fíjate, ahora a los jóvenes cuando les quitan una muela o les tapan una muela, hasta les ponen así un poquito para que se duerman, hermanos. Cuando yo era chiquito iba al Instituto Mexicano del Seguro Social, hermanos. Sacaban unas agujas, hermanos, y te enterraban, sentías como que te quitaban el alma, hermanos. Y te adormecían toda la boca, ¿verdad? Me acuerdo que hasta decía, el dentista todavía se siente, y me pegaba. No, ya no siento nada. Y luego venía el taladro, y empezaba, hermanos. ¿A quién le gusta que le hagan eso, hermanos? Hermanos, la palabra de Dios tiene que doler. Pero va a ser buena para nuestras almas. Yo le digo a la gente, ¿cómo vamos a estar unidos si no sabemos lo que Él quiere? Es más, en su gran mensaje de Pablo a Éfesos, y mañana veremos un poquito más, Efesios capítulo 4, cuando habla de verdad, buscar con solicitud, verdad, la unidad en el vínculo de la paz, y empieza y luego dice que hasta que todos lleguemos a la medida. Obviamente que todos lleguemos es bien difícil, hermanos, porque luego van entrando después y de aquí que llegan. Pero si somos la iglesia de Cristo y si Jesús es nuestro maestro, hermanos, ¿por qué no dejamos que sea su palabra la que nos una? ¿Cómo lo arreglaron ellos? Hay que arreglarlo igual.
¿Cómo dice Cristo que se tiene que hacer? Hay que hacerlo de esa manera. En conceptos humanos, para traducir lo que dijo Pablo, yo prefiero los tacos. Pero si esto te es ocasión de caer para ti, mi hermano, dejo de comer tacos. Es más, si tú quieres que coma pupusas, dice Pablo, ¿cómo pupusas? Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. O sea, Pablo entiende que no quiere ser tropiezo para nadie, porque lo que es importante es que se unan. Porque el reino de los cielos no es de comida ni de bebida. O sea, Pablo entendió esto muy bien. Y si tú y yo lo entendiésemos, hermanos, no habría desorden. Fíjate, los corintios era un desorden, hermanos. Llegaban y unos estaban hablando en lenguas, en otros idiomas, y unos ni entendían. Y llegaba uno y quítate tú del púlpito, y llegaba otro, hermanos. ¿Sabes cuántas historias he escuchado dentro de la iglesia, hermanos? Gente que se ha golpeado, hermanos, por un edificio. Que se ha golpeado, hermanos. O sea, que están comportando, como dice, como animales. O sea, ¿por qué estás pegándole a tu hermano? Jesús dijo que si te pegan, pon la otra mejilla. Y dijo, no, en el nombre, y se fueron con todo, hermanos. Gente que le cierran, le ponen cadenas, candado a las puertas, hermanos, para que no entre el otro grupo. Gente que con mala intención van al servicio y a la mitad del servicio se levanta a la mitad y se van corriendo. Nos vamos de aquí y van gritando. O sea, no esto es lo que Dios quiere, hermanos. Lo que Dios quiere es que haya una perfecta unidad. Pero para que haya unidad se requieren 3 cosas importantes. Número 1, humildad. Número 2, temor a Dios. Si yo destruyera el cuerpo de Cristo, Él me va a destruir a mí primero. El cuerpo de Cristo, hermanos, aquellos que servimos al ministerio, sabemos que no podemos tocarlo. Es lo más sagrado que hay, hermanos. Tienes que tenerle mucho temor a Dios porque es su cuerpo. Y no podemos ser partícipes de la división del cuerpo de Cristo. Temor. Humildad, temor y Biblia. Al final del día, hermanos, hay cosas que yo he tenido que hacer, aunque no quiera, porque Dios me lo dijo. A veces me he tenido que ataladrar una muela para que me entiendan en sentido metafórico, aunque no me guste, porque Dios dice, así va a ser, Ricardo. Pero es que así no se hace en Ciudad de México, así no se hace en Ciudad de México, no importa. Es que así no lo hicieron mi familia, eso tampoco importa. Es que yo soy Barrera, tampoco importa, Ricardo. O sea, es que no importa eso. Aquí lo que importa es, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Cristo. Cuando uno hace eso, hermanos, y tiene ese sentir, el mismo sentir de Dios, hermanos, lo que hace es que uno protege que la iglesia sea incendiada, devorada y eventualmente mandada a un lugar que no queremos que sea mandada. Fíjate, si solo Caín le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué? Estoy enojado, esto no se vale. Y hubiera hablado con Dios. No mata a su hermano. Si solo Roboam hubiera dicho, ¿saben qué? Escucho que quieren que le pongamos más peso sobre el pueblo. Dejen ver qué dicen los ancianos. Vamos a ver, es más, vamos a tratar primero de ellos porque hasta ahorita la gloria del reino es increíble. ¿Para qué le vamos a mover? Dicen, si funciona, ¿para qué le mueves? Hay que dejarlo así. Y si solamente, hermanos, y si solamente los corintios hubieran oído la carta de Pablo, porque oyeron en partes, todavía al día de hoy en Grecia estuviera la iglesia de Cristo. Una de las tristezas más grandes que a mí me causan es cuando visitamos los lugares bíblicos, es que no esté la iglesia de Cristo en ese lugar. Es hermoso cuando la iglesia está en los mismos lugares que estuvo hace 2000 años, pero cuando no está en ese lugar dices, ¿qué pasó? Los hijos fueron nuestros jueces. Porque los hijos, cuando llegan a una adultez, te dicen lo que es. No, papá, yo ya no voy a ir a la iglesia porque para ti esto es puro espectáculo. El hijo se convierte en tu juez.
El hijo sabe, sinceramente, si tú buscas la unidad de la iglesia. Los hijos saben, hermanos. Le decía yo a la gente, cuando Caleb estaba chiquito no hablaba inglés. Puro español, hermanos. Perfecto, ¿no? Vamos en el carro y voy hablando con tal en inglés. No, fíjate, en inglés. No sabía ni qué. Pero como a los 5, 6, 7 empezó a hablar inglés, hermanos. Entonces, regla número 1, nunca hablamos de un problema de la iglesia enfrente de Caleb. No. Nunca hablamos mal de un hermano enfrente de Caleb. La regla número 1. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Caleb les agarre coraje. Porque va a ser su perfecta excusa para no querer ir mañana a la iglesia. Aparte también su madurez es distinta. Si sabe, le va a dar coraje. ¿Pero por qué, papá? Y ese, su madurez se va a ir con todo. Entonces, ¿qué pasa? No es que estemos guardando los problemas, sino que llegará un momento en su vida espiritual que podrá ser copartícipe de la solución de los problemas. ¿Y tú sabes la paciencia que nos tiene Dios? ¿Nunca te has puesto a pensar, hermanos? Yo tengo casi 30 años, hermanos, en el camino del Señor. ¿Cuánta paciencia me ha tenido Dios a través de los 30 años, hermanos? Paciencia, 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 paciencia. ¿Para qué? ¿Qué? Para que yo me una más a su voluntad y me una más a su pueblo. Qué bonita es la iglesia cuando está unida. Qué bonita es la iglesia cuando se abrazan sinceramente. Cuando no hay política, ¿no? Cuando sabes que esto es de verdad. El amor es sin fingimiento. Qué bonita es la iglesia cuando un hermano llora y el otro empieza a llorar con él. Qué bonita es la iglesia cuando dice, hermano, ¿sabes qué? Hoy se trata de ti, lo que tú quieras que hagamos, porque lo bueno es que lo que dices tú. Si es en cuanto a opinión, ¿qué quieres comer? ¿Pupusas? Comemos pupusas toda la semana, toda la campaña. Amén. Ese es el concepto, pensar por el otro. Y cuando uno hace eso, hermanos, Dios se goza. Visualízalo de esta manera. Si tú tienes muchos hijos, antes de morir, ¿qué pides en la recámara o cuarto del hospital? Vengan todos mis hijos. Ya están casados, vengan todas mis nueras. Y le dice la nuera al esposo, no, va a ir la otra, mi concuña, yo no voy. Es por mi papá. No, yo no voy. Pero imagínate, cuando un padre se va a morir y va a cerrar los ojos por última vez, y a veces está ya mal y empiezan a hablar, yo me quedo con el carro, yo me quedo con la casa. ¿Tú crees que es lo que quieren oír? Pero ¿qué pasa si están ahí porque lo aman? Y te vas viendo a tu familia unida. ¿Cómo te sientes como padre? ¿Cómo se siente Dios, hermanos, cuando estamos unidos? ¿Cómo se siente Dios cuando estamos unidos, hermanos? O sea, fíjate lo que Él siente. Y, hermanos, toma de cada uno de nosotros para estar unidos. Toma de cada uno de nosotros para estar unidos. Y si somos hijos de Dios, no nos vamos a comportar como hijos del diablo. Porque somos hijos de la luz. Porque somos pacificadores. Porque tenemos el mismo sentir que hay en Cristo. Y porque no queremos que ninguno de mis hermanos se vaya, hermanos, al lugar de tormento. Porque hermano que se va, hermanos, por una división, hermanos, es hermano que se puede ir a la eternidad sin Dios. Y si yo fui copartícipe, y si yo fui piedra de qué, hermanos, de tropiezo. Lo que sea que tengamos que hacer, tenemos que ser humildes. Lo que sea que tengamos que hacer, hermanos, tenemos que tener temor a Dios. Y lo que sea que tengamos que hacer, ¿qué dice Dios? Porque al final del día, hermanos, esto es lo que nos une a todos. La Biblia, su palabra, su voluntad. Esto es lo que nos une, hermanos. Yo fui a Japón. Los hermanos leen la Biblia, están unidos con Dios. No los conocía. Sensei le dije, pero como si los conociera por todo el tiempo. Porque si ellos están unidos con Dios y yo también, estamos unidos nosotros también.
Y donde quiera que vayas, aquí no se trata de la raza, ni del apellido, ni de la nacionalidad. Se trata de que si somos cristianos, hijos de Dios. Y si lo somos, vamos a buscar por todos los medios la unidad. Y a veces la unidad requerirá que me saquen la muela. Y a veces la unidad requerirá que hagamos lo que pide Dios. Pero cuando hagamos eso, hermanos, qué hermoso ha de ser. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Seguid la paz y la santidad. ¿Sin la cual de qué? O sea, tú imagínate, si no puedes ver al hermano aquí, ¿cómo lo vas a ver en el cielo? Va a estar en el cielo. No, yo no quería que tú llegaras. No, regrésate. O tú también, no. O sea, así no es, hermanos. Porque la iglesia es un pedacito del cielo en la tierra. Entonces tenemos que amarnos, hermanos. Y si hay características, si hay murmuración, ruido, hermanos, hay que atender. Si hay inconformidad, ¿qué puedo yo hacer, hermanos? ¿Qué puedo yo hacer? Hay inconformidad, a ver, hermano, ¿cuál es el problema? No, hermano, es que me la está... Ok, hermano, ¿cómo se puede arreglar? ¿Cómo lo arreglaron ellos? ¿Qué dice Dios? Y hay que tener mucha paciencia, hermanos. Como la paciencia que le tenemos al hijo cuando va al dentista. Ándale, mijito, vente, te va a ir como en feria, pero vente. Y así, yo le dije esto a los hermanos en Alabama apenas. Si tú no amas a los hermanos como amas a tus hijos, entonces no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si viéramos a los hermanos como nuestros hijos, como Juan, hijitos míos, qué diferente sería todo en la iglesia. Pero si viéramos a la gente del mundo como a nuestros hijos, hermanos, ¡wow! Entonces amaríamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una iglesia que se ama es una iglesia que vive en éxito y que vive en victoria. Que cuando alguien visita, dice, esto está bonito aquí, míralos, hablan bien, cantan bien, oran bien, hay respeto. Fíjate, ¿cómo le hago para ser parte de esto? Es lo que dice Pablo en Corintios. Si están todos así, lo van a convencer, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y eso está acostumbrado a todas las iglesias de Cristo. Les amamos entrañablemente, hermanos, y los invitamos a que si ves características, hagas algo al respecto. Tal vez lo único que puedas hacer es orar y la oración es suficiente. Pero ora para que la unidad de la iglesia permanezca hasta que Cristo venga otra vez. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre
y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y no dejas confiarnos y estamos presencias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y no dejas confiarnos y estamos presencias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y no dejas confiarnos y estamos presencias. ¿Qué tan difícil es criar a un niño? Cuando hablábamos con Tali esta semana de regreso, decía realmente que toma una aldea, una comunidad para criar los niños. Porque todos y cada uno de nosotros somos copartícipes de su educación, de su crianza como ejemplos, o simplemente a suministrarles o al ayudarles. Cuando vemos la Biblia, una de las cosas que nos tenemos que poner a pensar es si el ministerio de Jesús estaba o no enfocado a los niños. Y una de las partes más tiernas que vemos en los evangelios es siempre cuando un niño está involucrado en la enseñanza de nuestro Maestro, de nuestro Dios Jesús. Aquí en esta parte de la Escritura, dice en el versículo 36, Marcos 9:36, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como a este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Jesús se compara con un niño y dice que si alguien recibe al niño es como si lo recibieran a él, pues el que recibe a él es como si recibieran realmente a Dios. Cuando hablamos de la idea de ministrar, la palabra ministerio indica servicio. Sí hay solamente un ministerio en la iglesia, pero parte de ese ministerio, de ese servicio es y tiene que ver con los niños. ¿Por qué tiene que ver con los niños? Porque la Escritura dice así, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino ¿de qué? De los cielos. Entonces nos damos cuenta que si vamos a vivir una vida, esta vida tiene que estar llena totalmente ¿de qué? De un ministerio infantil. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quién realmente es responsable del ministerio infantil de estos niños que Dios nos ha dado, que son herencia de Dios? Pues tenemos que entender que la responsabilidad primaria es de la familia donde este niño nació. Esto es, la familia es quien es responsable en forma primaria de la educación, de la formación y del crecimiento y desarrollo espiritual de los niños, de la enseñanza de Jesús. Si tú ves la Biblia, así Dios lo colocó. Cuando ves a los judíos en Deuteronomio 6, se indica que son los padres los que se deben de involucrar con la enseñanza de los niños. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 4 al 9, dice, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Sí ves? Son la familia, los padres, los responsables en el ministerio infantil, en la educación infantil, en el desarrollo de los niños en ello. Dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, dice, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, papá y mamá son los responsables del ministerio infantil, de la educación infantil. Esto es lo que ellos deben de hacer. ¿Cuándo? Dice, cuando entras a tu casa, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto es, ¿quién es el responsable? Papá y mamá. Es más, cuando tú ves la Biblia, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La pregunta es, ¿quién es el responsable? Los padres. ¿Qué se les debe de enseñar? Fíjate cómo dice la escritura que a Timoteo dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea, ¿deben las mamás de este lugar ser maestras en este lugar? Todas. Cualquiera que es madre y no es maestra de la congregación local, no está fungiendo su labor como madre. Porque hay veces es muy cómodo que lleguen las mamás y ahí están mis niños, edúquenlos ustedes. Y nunca se quieren involucrar en el ministerio infantil, sabiendo que ellas son las principales responsables. Lo deberían de hacer en casa, pero ¿qué si no lo hacen? Imagínate hermanas que tienen mucho tiempo en la iglesia, que son en la iglesia y nunca se involucran en el ministerio infantil. Pues realmente, ¿quién es responsable? La educación viene de mamá y viene ¿qué? De papá. Y que cuando se añade a una clase simplemente están añadiendo niños a la responsabilidad ya que tiene que ver. Pero luego nos preguntamos, ¿pero qué pasa si dejo de ser ya madre? En el sentido de mamá. Fíjate que a Timoteo lo forman en la niñez, pero la formación de niñeos es de su madre y de ¿qué? Y de su abuela, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, ¿qué? Loida. Fíjate cómo su abuela era importante en la formación. Algunas ya son abuelas y dicen, no, pues yo ya acabé. Nunca debería de ser esa la actitud, porque la abuela, aquí como vemos, y la madre Eunice son las que enseñaron una fe no fingida a el nieto y al hijo ¿qué? Timoteo. Y estoy seguro que en ti también ¿qué? Está. O sea, ¿qué sucede? Que la formación, el ministerio infantil, ¿quiénes son responsables? Son responsables totalmente ¿quiénes? Pues son responsables también los abuelos. También los abuelos. Fíjate que cómo es que la formación de ellos es eso. A veces muchas dicen, no, ni me los traigan a cuidar, que yo no los quiero ni cuidar. Pero fíjate, ¿quién los forma? ¿Quién ayuda? ¿Cuántos niños aquí ya no tienen su abuelita? Porque ya no vive. Pero imagínate tenerla y como que no viviera. Qué chiste sería ese de tener abuela así. La Biblia es clara cuando habla de que la responsabilidad viene de parte de la madre, de parte de la abuela, de parte de la familia. Fíjate cómo esa es la principal responsabilidad. Ellos son los que se encargan de todo esto. Y la pregunta sería, ¿por qué? La pregunta sería, ¿para qué? La pregunta sería, ¿cuál es el propósito de ello? Si toma una aldea, una comunidad para criar a los hijos. ¿Cómo se instruye? Se preguntaría uno. ¿Cómo es que se instruye? Los padres son los que deben instruir totalmente. Primero, enseñándoles en casa, según dice Deuteronomio. O sea, tú como madre, tú como padre,
debes enseñarles en casa a tus hijos la palabra de Dios. Qué hermoso que sea que nada más aquí en las lecciones de la congregación se repita lo que ya aprendieron en casa. Así debería de ser. Un hogar cristiano recibe la enseñanza aquí, solamente es la repetición de lo que ya le enseñaron en casa. Pero si vean, como padre y madre no te tomas el tiempo de enseñar a tus hijos, entonces ¿quién les va a enseñar? Dice ahí, enséñales en la casa. ¿Enséñales cuándo? En el camino. O sea que cuando uno sale y cuando está en el camino, debe de constantemente instruir. ¿Enseñarles dónde? En la iglesia. La pregunta es ¿cómo? Primero como maestros. Como maestros. Yo le decía a Talio, ¿y qué pasa con esta hermana? Tiene su bebé. Dice, no, pues es que como que no la veo que quiere involucrarse. Imagínate tú, hermanos. Porque saben el trabajo laboral que es. O sea, quieres tener niños, pero que te los instruya alguien más. Así no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, tú los tienes, ¿quién los instruye? Tú instrúyelos. Tú los tienes, tú involúcrate. Dices, bueno, yo como maestra no tengo el don. ¿Qué pasaría si lo pudiera hacer como asistente? Como asistente. Nada más va a estar ahí asistiendo. ¿Qué pasaría si, no puedo como maestra? No puedo como asistente. ¿Qué te parece si tú ayudas a suministrar? ¿Qué es la suministración? Económicamente apoyar a los niños. Yo agradezco mucho a la iglesia porque tenemos una escuelita de verano esta semana y sé que por la suministración de muchos de ustedes, los niños de esta congregación van a ¿qué? A comer. Y así como dijo Jesús, si tú los recibes es como si me recibieras ¿qué? A mí. Si tú les das un vaso de agua, de jugo, de chetos, es como si me lo dieras ¿qué? A mí, porque tenemos que apoyar la obra que se está haciendo con ellos. ¿Cuál es el propósito? ¿Que se diviertan? No. El propósito es enseñarles. Y para enseñarles tienen que comer. Cuando hizo esto Jesús, dice que llevaba los 5,000 y los apóstoles dijeron, Señor, ya es hora de que los mandes a su casa para que coman. Y dice, no, ustedes denles de qué. Ustedes les van a dar de qué, manos, de comer. Pero ¿por qué debemos dar de comer? Tenemos que enseñar a dar de comer, sí. Eso es lo que indicaba esta parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que la parte más importante de cómo se debe instruir, hermanos, es como ejemplo. Usted como abuelita, usted como abuelito, usted como tío, como tía, como hermano, como hermana, usted tiene la responsabilidad de ser un ejemplo para los niños de esta congregación. Dice que debe ser una fe no ¿qué? No fingida. Yo quiero, hermanos, que ustedes como mayores, hablo los mayores, que cuando vean a los niños, no los vean con esa edad, véanlos como seres humanos ya mayores. Tómense el tiempo de saludarles, de escucharles, de exhortarles si es necesario, porque se requiere una aldea, se requiere una ¿qué? Una comunidad, con ejemplos, con una fe no ¿qué? No fingida. Cuando usted no viene a la iglesia, le está dando un ejemplo a los niños. Los niños se dan cuenta de todo, Es más, ve a saludar al hermano y dice, no, el hermano no viene tal día. ¿Cómo que no viene? No, él no viene. Fíjate, los niños se dan cuenta de todo, como ejemplo, con una fe no ¿qué? No fingida. Qué interesante que dice Dios que al parecer esto es importante. Es importante este ministerio. Pero la pregunta es, cuando hablamos del ministerio infantil y cuando hablamos de que todo lo tenemos que hacer, que tiene que ser una ayuda en grupo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué lo debe de ser sobre todo para la iglesia? ¿Por qué es importante el ministerio infantil? ¿Y por qué lo debe de ser específicamente para la iglesia? Mira, si tú recuerdas lo que leímos, hermanos, en cuanto a Timoteo, dice la escritura que él desde la niñez sabía las sagradas ¿qué? Escrituras. Bueno, es importante para la iglesia, hermanos, porque se forman siervos que le van a servir ¿a quién? A Dios. Esta semana les decía yo que estaban en Monterrey, Nuevo León, y vimos varios jóvenes que alguna vez fueron niños, que los conocimos como niños. Y ya muchos de ellos ya están casados, ya tienen sus niños, muchos de ellos ya iban a casarse, con planes de casarse, y lo primero que se nos viene a la mente es, o ya estoy muy viejo, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Qué está pasando? Y la respuesta es sí a toda ella. Si estás viejo, si pasó el tiempo, si es todo esto.
Pero fíjate qué hermoso, hermanos. Cuando tú ves a dos hijos de Dios casarse, lo que no vemos es la formación de esos niños detrás. Cuando dos hijos de Dios se casan, hermanos, no es una formación que sucede una semana antes de casarse, como que vamos a avanzar para que se casen, ¿no? Es una formación que desde niños los van formando, los van educando, porque algún día van a ser siervos ¿de qué, hermanos? De la iglesia. ¿Por qué para la iglesia debe ser importante, hermanos? Porque como dice la escritura, ¿verdad? Dice que, y daban buen testimonio de él, o sea, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, que la formación de un niño, hermanos, tú cuando ves a tu niño, lo que tienes que recordar es que estás formando un siervo, y un siervo que puede ser un gran servidor de la iglesia del Señor. Un siervo que eventualmente se va a casar. Una sierva que eventualmente se va a casar. Pero una sierva que normalmente va a ser activa dentro de una congregación. ¿Por qué sigo repitiendo la parte de involucrarse, de ser activos en la iglesia? Porque la verdad es que la mayoría de los que somos activos en la congregación y de la mayoría de los que son activos desde niños que viven en la congregación es porque sus familias eran activas. Si tú no eres activa, tus niños no son activos. Si tus niños no son activos, no tengan la expectativa de que sean activos cuando sean grandes. ¿Por qué? Porque la formación de ellos es importante para la iglesia. En el caso de Timoteo, ¿qué sucedía? Daban buen testimonio de él, pero ¿por qué? Lo que no se ve, ¿por qué daban buen testimonio? Tal vez porque decían, no dice el nieto de Loida, ni el hijo de Eunice, no dicen eso. Pero claramente sabemos, por lo que dice Pablo, porque no lo conocía, dice, dan buen testimonio de Timoteo, pero Pablo no sabía. Pero después, hermanos, cuando Pablo conoce a Timoteo, cuando Pablo lleva a Timoteo, ¿qué le hace? Pablo empieza a platicar con Timoteo y al parecer se da cuenta que la razón por la cual daban buen testimonio de él era ¿por qué? Porque de niño aprendió las sagradas escrituras de su abuela y ¿de quién? Y de su madre. O sea, ¿quién es la mayor influencia? ¿Quién tiene la mayor influencia en tus hijos? Tú como madre. O sea, no podemos educar a tus hijos aquí si tú no lo haces en tu casa, porque tenemos que hacerlo como aldea, como congregación, como iglesia. Tú los educas y aquí los educamos y todos los estamos educando. Pero si los educamos aquí y la casa le dice que es otra cosa, pues no se puede. Por eso ves a tus hijos como los ves, porque no hubo una propia educación y formación. Ahora, cuando Pablo platica con Timoteo y habla con él, aún en la carta tiene que resaltar, recuerda que lo que yo oí de tu testimonio, pero lo que yo vi fue el resultado de la educación, de la formación y de la crianza que te dieron ¿quién? Tu abuela y ¿quién más, vamos? Y tu madre. Pablo tiene que reconocer que la formación de Timoteo es desde la niñez y reconoce que gracias a su madre y gracias a su abuela era así. Por lo tanto, ¿qué sucede? ¿Qué tan importante fue Timoteo para la iglesia del primer siglo, hermanos? ¿Qué tan importante fue Timoteo para la iglesia del primer siglo? ¿Qué tan importante lo fue? ¿Qué tan importantes son los niños que crecen en la iglesia? ¿Por qué el ministerio infantil tiene que tener un propósito total? Porque es importante que los veamos, que lo empujemos, que lo apoyemos, que nos involucremos en él. No tengo hijos, no me tengo que involucrar. No, si no tienes hijos, prepárate para cuando tengas hijos. No, es que tengo hijos, pero no me involucro. Pues, ¿qué está pasando contigo? O sea, ¿cuándo te vas a involucrar? Porque se supone que ya debes de ser maestra en tu casa y que al venir aquí solamente estás ¿qué? Haciendo lo que haces en tu casa. No debería ser mucho de, yo no puedo, yo no sé. Entonces, ¿quién les va a enseñar? Si la formación es una parte aquí y la mayoría es allá. Fíjate, cómo Timoteo era importante en el primer siglo. Sí, Pablo fue importante, dice el Señor Jesús, instrumento escogido, ¿más qué? Me es este. Pero, ¿quién iba con él? Timoteo. Si lo que no nos damos cuenta es que Timoteo fue formado por Eunice, por Loida, y que estaban trabajando con él y trabajando con él y trabajando con él y trabajando con él, de tal manera que cuando él crece, tiene buen testimonio y como resultado viene a ser el gran apoyo del apóstol, ¿qué? Del apóstol Pablo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál debería ser el objetivo? Fíjate, en el caso de Timoteo, ¿qué pasa? Dice, ha sabido las sagradas ¿qué? Escrituras. Yo tengo que mencionar esto, eso es muy importante, ¿no? El entretenimiento siempre es secundario en las actividades del ministerio infantil de la iglesia.
Lo tengo que decir, porque a veces lo malinterpretamos y lo malentendemos. ¿Ok? Hacemos las actividades que hacemos con el primer objetivo de educar a la iglesia en las Sagradas Escrituras. En el momento que el entretenimiento sea mayor que eso, nos pasará como a Israel. Pareceremos por falta de ¿qué? Conocimiento. Por eso es importante que pues, cuando tú le digas a tu niño, fíjate, esta semana no llegues tarde, porque en la escuela no te lo reciben tarde. A veces, ¿qué pasa? Quieres llegar solamente a los últimos 10 minutos de la clase y para el entretenimiento que tenga todas las energías, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad que los niños se levanten? Es tuya. Que tienes que hacer este mandado, que tienes que darle mensaje. Haga todo eso, hermanita, antes de llegar a la iglesia. Porque el objetivo es enseñar las sagradas ¿qué? Escrituras. Ya el zoológico, ya el balneario, ya eso es extra. Eso es un incentivo. Como madres, como padres, ok, si mis hijos van a ir, fíjate, el papá se va a trabajar tempranito, el pobre a veces, y no sabe qué pasa. Instruye a su esposa, asegúrate de llegar temprano, porque ¿cuándo es la lección? En la primera hora. Fíjate cómo Timoteo dice, has sabido las sagradas ¿qué? Escrituras. Pero fíjate, vamos a ir a la segunda carta de Timoteo capítulo 3, para que veamos la importancia de esto. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 10, vamos a leer primero. Fíjate, ¿qué son las sagradas escrituras? Pero tú, segunda de Timoteo 3, 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. Fíjate qué tan importante, hermanos. Estamos aquí para educar en la doctrina a los niños. Ni la inclusividad, ni una nueva generación, ni los medios, ni el avance tecnológico deben de perturbar el objetivo de la iglesia en cuanto a ¿qué? A enseñar doctrina, conducta y propósito. O sea, no digas, no es que ya está otra generación, no. Porque la palabra de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Entonces, como adultos, como padres, como iglesia, ¿por qué es importante esto? ¿Cuál debe ser el objetivo? Como dice ahí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y ¿qué? Propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero fíjate cómo dice el versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué, hermanos? Para la salvación. O sea, si tú te preguntas, ¿para qué sirven las Sagradas Escrituras? Para hacerte sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Que aunque los niños tienen una comunión con Dios, una relación intrínseca con Dios, aún así se les puede enseñar, porque en el momento que pierdan esa comunión con Dios dentro del pecado y en la juventud, tendrán esa escritura para que aunque fuese viejo no se aparte ¿qué? De él. ¿Para qué? Para que en su momento la apliquen y puedan ser ¿qué? Salvos por la fe en Cristo Jesús. Por eso hacemos la reunión de niños y escuelita de veranos. Si perdemos ese enfoque, perdemos todo. Cualquier actividad que tú hagas, si tú pierdes ese enfoque, pierdes todo. Hacemos todo lo que hacemos para enseñar esto, para que la gente sea, ¿qué manas? Salva. Lo mismo con los jóvenes. Por eso hay lecciones cuando hay lecturas, ¿verdad? Y el hermano Ranulfo creo que dio una, ¿por qué el hermano Saúl? ¿Por qué? Tiene que haber esa enseñanza. Dice, es que yo no sé enseñar. Pues entonces no eres padre, porque según yo veo en la escritura, que son los padres los que deben de enseñar a sus hijos. Usted puede dar una clase porque lo mismo que le enseña a sus hijos, le puede enseñar a los otros jóvenes. Si usted no le puede enseñar a sus hijos, entonces os dice, yo no puedo ser maestro, entonces no le sabe enseñar a sus hijos. Porque quien les enseña, los padres ya lo vimos. Pero esto te puede hacer ¿qué? Sabio. ¿Para la qué? Salvación. ¿Cuál debería entonces ser el objetivo? Nos preguntamos. La formación de familia, el amor fraternal, soportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es cuando vemos los niños, hermanos, ¿por qué lo hacemos? Porque les estamos enseñando a hacer iglesia desde pequeños, porque ya son parte de la iglesia. ¿Tú sabes cómo los niños se pelean? Perdónalo.
ayúdale, guárdalo, comparte. ¿Por qué hacemos esto con los niños? Porque desde pequeños lo estamos enseñando a hacer iglesia. Lo estamos formando para que sean una familia, para que se amen y para que se soporten. Así como hay niños insoportables, hay jóvenes insoportables y hay adultos insoportables. Pero en la iglesia nos tenemos que soportar. No, es que yo no quiero que usted sea insoportable. Yo sé, pero tiene que lidiar con él. ¿O no? Aunque sea que insoportable. Así como el niño es insoportable, el joven es insoportable, el adulto es insoportable y el cold es insoportable a veces. Pero es iglesia y tenemos que lidiarnos con eso. Es para eso. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué tiene que haber actividades? Porque es la manera en que invitamos para aprender de las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo esto muy bien, hermanos. Recuerdo bien, creo que fue el segundo o tercer campamento. Y llegó un grupo y llegó un grupo de visitantes que invitó, no voy a decir que hermano, no sé si lo invitó. Y llegaron y estábamos en la clase y estaban jugando fútbol. Entonces que me siento con el oye, ¿verdad? ¿Qué onda? Habla con tus compañeros de trabajo, ¿qué está pasando? Si es que yo cometí el error, ¿qué? Es que le dije que íbamos a jugar, íbamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y no les dijiste que venimos a aprender de la palabra de Dios? Dice, no. Entonces me tuve que sentar con ellos. ¿Y qué hicieron, hermanos? Sí comieron 2 o 3 días, pero se fue. Es que como iglesia, hermanos, todas las actividades están enfocadas en eso, porque esas son las que te hacen ¿para qué? Para ser sabio, para ser ¿qué, hermanos? Salvo. Cuando hablamos de incentivos es eso. La iglesia tiene que proveer actividades, tiene que tener incentivos ¿para qué? Para que los niños puedan crecer. ¿Para hacer qué? Salvos. ¿Para qué son las salidas? Para eso. Las reuniones para eso, las clases de verano para eso, campamentos más. Todo tiene que ver con eso. Ese debe ser nuestro objetivo. ¿Por qué, hermanos? Porque yo acepto que no todos se quedan. Yo sé que no todos los niños que están aquí se van a quedar. Yo lo sé, hermanos, porque ya lo viví. Se siente feo, sí, duele, sí. ¿Yo qué? Pero algunos sí se quedan. Fíjate qué bonitos. Fíjate la que ya se va a casar, siempre detrás del marido sin saberlo. Fíjate el Elías, me veo y no me veo. Le cortaban el pelo bien bonito, se nota boca. Fíjate Jonathan, estaba chulo de chiquito. ¿Sí ves? ¿Sabes qué es lo que trae en la mano? ¿Sí lo ven? Una piedra blanca. Y en la otra, una piedra negra, ¿sí la ven? No me entendieron muy bien. ¿Sabes? Y ahí está, mira. Pero fíjate, ¿por qué? Porque desde niño se aprenden las Sagradas Escrituras. Sí, Fernanda, aunque no lo creas, eres tú, igualita. Sí, Yari, eres tú. Tengo tantas fotos de ustedes, es lo más chistoso. Y ahí estamos en la casa del hermano Juan y Bere. ¿Sí se fijan qué bonito? Ahí está, creo que es letra, pero fíjate, ahí está Fernanda. Ahora le toca a Fernanda ser madre, pero ser maestra. A Yari ser madre, pero ser ¿qué? Maestra. Sí, Levi, esa es tu mamá. ¿Sabes qué es tu mamá? Tengo muchas fotos si te quieres reír algún día. Pero mira, desde chiquitos, míralos, desde chiquitos. Qué bonitos. No la habían visto porque yo ni me acordaba de la foto. Allá en la quena, mira qué bonito estaba Nico. Qué bonito estaba Dani. Y Emma siempre fue pícaro. No te la creas, Noelia, ¿eh? Lo conozco desde chiquito. Fíjate qué bonitos son los niños. O sea, ¿tú te imaginas quién iba a decir que Manuel se iba a casar? O sea, todas esas clases que le dieron las escuelitas de verano, porque nosotros conocimos a su mamá y a su papá. Conocimos a Fer cuando era Gacela. Y ahora todavía lo conocemos cuando es León. O sea, lo conocemos como Gacela y a Martita también desde chiquita. Antes de que procrearan a Emma. Pero fíjate, pero el hecho de estar ahí con su... Ahora, va a decir Martita, ya es tiempo de descansar. No, porque ¿qué? Si Dios permite, se casa Emma, con la que estaba detrás Noelia, tienen bebés, ¿y ahora qué? Ahora ella, en vez de ser madre, va a ser abuela. Y ahí va a estar Martita, ay, mijitos, ayuden, ahí va a estar.
A menos que quiera tomar un descanso, como muchas han hecho. No, yo ya acabé. No, a ver, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo apoyar? Fíjate, qué hermoso Denny, hermanos, con sus lecciones muy profundas y pensativas, reflexivas. Digo, wow, Denny, hasta a mí me sorprendes. Fíjate, pero qué hermoso Denny, mira, qué guapo. Siempre Denny fue guapo desde pequeño, ¿a poco no? ¿Y por qué? Ya vi por qué, amable, siempre contento, siempre alegre, siempre creativo. ¿Pero qué? Mira esa pequeña playerita, mira, amarilla, Denny. Y luego atrás siempre Nico, mira, según nunca dice nada. ¿Qué te parece la foto, Nico? ¿Te gustó? Pero mira, y ahora ya los vemos, llegan, da uno clase de jóvenes, el otro dirige el himno. Fíjate, hermano, tú tienes que pensar que es una formación constante, no lo ves tú, pero al tiempo se... Pero mira qué bonita foto ayer, mira qué bonita foto ayer. Hombre, yo no sé ni dónde he puesto, pero ayer. Pero mira, Samantha, hermano. Nunca creció. Ahí está. Pero mira, Caleb, mira, no lo mira, Caleb. O sea, cuando pienso yo en Caleb, Samantha, Nico, pues es que desde chiquitos qué bonito sería que creciéramos con niños y que fuéramos iglesia, ¿a poco no? Toda la vida nos conocemos, qué bonito. Mira, ahí está. Ese es Nico, es Denny. Nico, por los cachetes, ¿verdad? Es Nico. Pero atrás, ¿quién está? ¿No es Denny el de atrás? El que se asoma de la gorra, sí. ¿No es Denny? Bueno, me equivoqué. Pero fíjate, ¿por qué es importante, hermanos? Porque estos niños que son jóvenes se involucran ya en la obra, en la adoración, en el canto, y esperamos en Dios que se casen y que sean prosperados. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Lo que estamos haciendo es que estamos criando, ¿qué? Porque de los tales es el reino, de los cielos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Verdad? Hermanos, hay mucha forma en que usted puede apoyar este ministerio infantil. Hay muchas maneras. A mí me gusta porque realmente no tenemos que rogar, ¿verdad? Se ponen las listas acá y vienen y se apuntan. No, yo y acá, y acá, y acá, y acá. Pero luego se les olvida, hay que darlo. No nomás se apunta, hay que darlo. Se apunta muchas veces y luego no da. ¿En qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que la primera parte que podemos ayudar, usted puede orar siempre por los niños de la congregación. Y por nombre. Hágale como yo con los de Iván Ruiz porque se me olvidan, ¿verdad? Te pido por todas las niñas. Una es mía, y la otra es Olivia, y la otra es Emma, y la otra es Daniela, y la otra es... Te pido por todas las niñas. Y por el niño que va a tener, te pido por todos. Entonces, pero ora por nombre, por Leví, por Adali, por Ana, Ani, las Anas, las Anias. Te pido por todos. ¿Por qué más? Porque ciertamente estamos formando niños. Usted puede orar. Usted está muy anciano, dice, ya no puedo ver, usted puede orar. Puede orar por todos. Puede involucrarse. ¿Cómo me puedo involucrar? Pregunte, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Yo ya me duelen los huesos, pues puedo ser asistente, puedo ayudar en esto, puedo ayudar en aquello. ¿Qué puedo hacer? Puede involucrarse. Hermanos. Puede ser, tal vez digas, no tengo nietos, pero usted puede ser la Loida de muchos aquí. Usted puede ser la abuelita de muchos aquí. La tía es la tía, ya es más tía abuela, ¿verdad? Pues la tía. Usted fue la abuelita de muchos de aquí. Cuando se toman el tiempo como ella de enseñar a los niños, qué bonito ahí está. No importa la edad, uno puede involucrarse siempre, hermanos. Puede involucrar siempre. Sobre todo, como dice, estoy haciendo ejemplos. Jesús dice, toma un niño, dice, de los tales alrededor del lodo, dice que si alguien es tropiezo para uno de estos, sería mejor que se le atase del cuello una piedra de molino y se aventase al mar. Podemos hacerlo siendo, ¿qué, hermanos? Siendo ejemplos. Cuando usted se congrega es ejemplo. Cuando usted es amable con ellos es ejemplo. Cuando usted no habla mal de la gente es ejemplo. Usted puede ser ejemplo hasta el día de hoy de los niños, de las niñas, de aquellos que están alrededor. ¿Cómo vamos suministrando las necesidades? Suministrando, o sea, ¿qué necesitan? ¿Qué se puede hacer para este evento? ¿Saben que yo puedo hacer esto? ¿Sabes que yo no puedo estar ahí, pero puedo hacer esto?
¿Saben qué? Que no, pues que ya, ¿saben qué? Me gustaría ayudar con esto. No, es que, ¿sabes qué? Pues ya está todas las listas llenas. ¿Sabes qué, hermano? Me gustaría ayudar para darles esto para las entradas de un lugar. Si alguien ve que batalla mucho, ahí está. O sea, ¿qué necesitan? Uno tiene que estar siempre suministrando todo el servicio. Suministrando, porque cuando la gente suministra, esto es bello y esto ¿qué? Es hermoso. ¿Qué puede hacer, hermanos? Estimulando y animando. Primero, ¿a quién? A los padres. Yo sé que cuando uno es padre de niños y madre también, uno se siente juzgado por todos. Muchas veces tendemos a hablar mal, pero si usted ve algo bien en un padre o una madre, dígaselo. Tal vez le haga el día, tal vez le haga la semana, tal vez le haga la vida. Dígale, oye, qué bien vestiste a tu niña. Dígale, oye, qué bien haces con tus niños, qué paciente. Dígales, porque si estimula y anima, esto es bello para la obra de Dios. No solamente a la madre, sino también ¿qué? Al padre. Al padre. ¿A quiénes? A los maestros. Gracias a Dios aquí no hay sequía. Fíjate que hablábamos con hermanos allá en la parte de Colombia. Fuimos allá en Si hay montañas, Nico, si hay montañas. No más grande que en México, pero si hay montañas. O yo no las vi. ¿Qué pasa? Ahí estábamos en las montañas. Entonces, fíjate que siempre les digo, hermano, ¿cómo le hacen para que se involucre la gente? Para los niños, para que haya maestros. Es que siempre es el problema en todo lugar, ¿no? La gente no se quiere involucrar. Y el detalle es, hermanos, ¿cómo puede? Si tú no te involucras, al menos estimula, al menos anima. No, si ya no tengo niños, pero tuviste niños. Aquí hay abuelitas que ya se jubilaron. No, hay que meter mano todavía, porque todavía hay gente que necesita ser formada. Y sobre todo, hermanos, estimula a tus niños, a los niños y a las niñas. Sé amable con ellos, tómate el tiempo de hablar con ellos. No les vas a entender a veces, pero es parte de la vida. Vamos a hablar, no lo entiendes. Pero habla con ellos, forma una relación con ellos, platica con ellos, enséñales, sea amable con ellos. Después regalar una Biblia a ellos, ¿verdad? Recién nacido Caleb, un hermano le regaló su Biblia blanca. Era un hermano que es abogado allá en Arkansas, se le regaló su primera Biblia blanca, ¿verdad? Esta semana le regalaron su primera cartera. Entonces, usted puede ser amable con los niños, porque son seres humanos, son gente que está siendo formada. Y cuando uno dedica una vida, hermanos, al ministerio infantil, hermanos, ¿cuál es el beneficio y el perjuicio? La parte débil es que muchas veces no vas a ver los resultados. Vas a hacer mucho trabajo. Yo la pregunta que me hacía era, ¿sería que todavía estaba viva la hermana Loida cuando supo de Timoteo? Tal vez ya no vivía. Y hay cosas que no vamos a ver. Pero hay cosas que sí vamos a, ¿qué, hermanos? A ver. Entonces, si tú visualizas tu vida con los niños, involúcrate. Involúcrate. O sea, ¿por qué te debes de involucrar? Porque la principal responsabilidad es tuya de educar. Es la primera parte. Entonces, ¿qué puedo hacer para involucrarme más en el ministerio de los niños? ¿Qué puedo hacer para involucrarme más en esta semana? ¿Qué puedo hacer para esto, para aquello, para esto, para aquello? Involúcrate. Hermanos, si nosotros hacemos esto, hermanos, seremos muy bendecidos. Acabo con esta historia, porque esa, no sé si esta foto fue la que no pasó. Déjame ver, no pasó esa foto. No está aquí, es la que me decía Iván. Dice, es que sabes que hay una foto que no está, hermano, está en blanco. Esta es la foto que quiero ver. Quiero acabar con esta historia, a ver si se va ahí. Es que no pasó cuando se la mandé a Iván, pero aquí sí espero que se la vean. Esta foto está muy bonita. Mira qué bonita foto. Cuando Yesenia era más grande que todas. ¿Sí te fijas? Pero esta foto me gusta mucho, hermanos, porque yo recuerdo cuando empezaba, Yesenia estaba casi recién nacida. No sabía estar recién nacida porque estaba pelona, no tenía pelo. Entonces cuando llegaba al edificio, hermano, siempre llegaba y se venía al frente con Tali. Nosotros no teníamos hijos, siempre llegaba, la peloncita llegaba y iba enfrente. Siempre era como una, y no dábamos dulces,
Así llegaba. Gracias, Jessy, buen trabajo. Y ahora cuando viajábamos con él el año pasado, pues nosotros la vemos, pues, siempre dicho como una hija, porque pues... Pero también quiero decir esto acerca de las Barbosa, ¿verdad? Algo bien, ustedes sabían que cuando nació Caleb, fueron ellas a vernos a Texarkana, a Job. Y cuando llegaron, fueron una de las primeras que cargaron a Caleb. Yo no sé si te acuerdas, Yari, no sé si te acuerdas. Porque Yari siempre ha sido más así seria y todo, y Citra ha sido como más relajo, pero las dos la cargaron. Cuando Yari lo cargó, no te iba, pero cuando cargó Citra dije, no lo vayas a tirar. Lo agarró de la cabeza y todo, dije, mira el bebé. Pero mira, esta amistad, cuando yo veo ahora que están ya adultas o más jóvenes, grandes, y que se siguen platicando y que platican, que están juntas, pues es algo que se ha hecho desde la niñez. Qué bonito, más que crezcan juntos. Y yo estoy seguro, si Dios permite, que cuando se casen ustedes, sus hermanas en Cristo van a estar ahí. Y estoy seguro cuando tengan sus niñas, van a estar ahí, y van a estar juntas. ¿Por qué? Porque al final del día, hermanos, cuando tú menos te lo das cuenta, estás formando gente que va a ser de apoyo uno para el otro. Llegó el hermano Efraín, ¿verdad? Siempre ha sido muy alto, muy guapo, muy grandote. Bueno, antes más porque pues, está grande. ¿Ya? Y llegó con la hermana y Caleb estaba recién nacido chiquito, la agarraron. Tenemos de fotos con ellos. Se cagó así. Gracias, me acuerdo que el hermano nos invitó a un KFC ese día que llegaron. Gracias. No, yo pago, dice el hermano. Me acuerdo, bro. Disculpa que agarré las dos piernas, pero ahora no me gusta. Pero, hermanos, cuando se hace una vida de visión, uno va creciendo y va armando y va formando. No todos son parte de esto desde el principio, pero pueden ser parte de esto hasta el final. Y eso es lo hermoso. Sigamos formando esto. Hagamos una vida de ministerio, ¿qué? ¿Ministerio qué? Infantil. Porque mira Fernanda, 2. Mira Yari, 3. Mira esta Natalie, que según desde chiquitos se conocen los dos. De veras. Desde chiquito a Betito le gustaba a Natalie, dice que yo no sé, yo no hice nada. Desde chiquito, ¿no, Betito? Y míranos, ahora ya tienen niños. Vamos, sigamos formando esto porque esto es de gran bendición para todos. A mí me alegra mucho esto, me emociona mucho ver los niños que han de venir, pero formemos esta vida, hermanos. No importa la edad, tú puedes ser parte de esto, hermanos, porque Dios quiere que nos involucremos todos, que hagamos un acto amable cada día, que seamos parte de la iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Están contentos? Vamos a poner de pie y cantamos este hermoso himno para estimularnos a hacer.